el canal del Congreso presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y les doy la más cálida de las bienvenidas a Cámara Alta. Hoy arrancamos con un tema que, si bien aún levanta polémica en algunos sectores de la sociedad, ante la ley ya no existe margen de contradicción, y es que hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban hasta con 3 años de prisión el aborto voluntario, y con ello sentó jurisprudencia, es decir, criterio unánime para que todos los jueces del país detengan los castigos penales hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. A continuación, las reacciones en la Cámara Alta y el trabajo que se perfila para legislar todo lo conducente en la materia. Hoy, 7 de septiembre del 2021, es un día histórico para las mujeres y las niñas de este país. En la Suprema Corte de Justicia, con 10 votos de 11, se ha logrado la mayoría para despenalizar el aborto en nuestra patria. Histórico, sí, para la lucha que durante años han impulsado cientos de defensoras y defensores de derechos humanos, así como para las mujeres que han sido encarceladas por interrumpir su embarazo. Así fue la sentencia del tribunal. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. Las y los ministros invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que imponía cárcel de hasta 3 años por abortar. Esto hace posible que en otros estados tampoco se pueda procesar a mujeres por este mismo cargo. Esto sienta las bases de que los jueces y las juezas en los estados ya no criminalicen, ya no penalicen a quienes deciden interrumpir legalmente su embarazo. Y aceptaron que es un problema de salud pública y que es un grave problema el aborto para las niñas que de 9 años, 10 años, 11 años son obligadas a ser madres. Y es que más allá de un debate de creencias, una fracción del Senado puntualizó que dejar de criminalizar al aborto no es lo mismo que legalizarlo, y que la despenalización coloca a las mujeres como sujetas de derechos con base al artículo 4 constitucional, en el cual se aclara que toda persona tiene derecho a decidir cuántos y cuándo tener hijos. Tenemos que hablar de una realidad en donde las mujeres que sí tienen dinero van a abortar a McAllen, Texas, o a Ciudad de México, y las que no, se mueren, y la omisión del Estado las está matando. El tema no es nuevo. Hay propuestas como la de trabajar una ley de amnistía para lograr la liberación de muchas mujeres que han sido víctimas de la injusticia por la persecución debido al delito de aborto. La resolución de la Suprema Corte allanó el camino para trabajar en nuevas iniciativas sobre el tema. Tenemos que avanzar en una iniciativa o varias iniciativas para que en la Ley General de Salud y en el Código Penal quede claro que no se puede criminalizar la decisión de la interrupción del embarazo por mujeres o personas gestantes. La Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara Alta sugirió una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y reconocer en un párrafo el derecho de las mujeres embarazadas a decidir si continúan o no con el proceso de gestación. Aquí estamos por una vida, por un aborto seguro para todas las mujeres, por una maternidad libre y voluntaria, por el derecho a decidir y por la vida de las mujeres y las niñas.
La violencia no se desarrolla igual en todo el territorio nacional. Aplicar las mismas medidas a todos no va a conducir a un proceso de pacificación. De ahí mi pregunta inmediata. Desde que se ha adoptado la política de disminuir la inversión en estados y municipios vía subsidio, ¿de qué manera podemos percibir el éxito o fracaso de esta política? Tiene razón el senador que decía aquí sobre las diferentes estrategias. No puede ser la misma estrategia para un estado del sur que para el norte, estamos de acuerdo. Y hay que decirlo también, cuando un gobernador asiste a estas reuniones que se efectúan todas las mañanas, casi siempre a las 8 de la mañana, hay mejores resultados y nosotros lo vemos día a día. No importa de qué color sea, si el gobernador está pendiente de los trabajos de seguridad, hay mejores resultados. En la anterior legislatura, la Cámara Alta avaló el Acuerdo de Escazú, un instrumento regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, mismo que significa un avance relevante para la protección de las personas que cuidan y defienden el medio ambiente y la tierra. En sintonía con este tratado, la actual 65ª legislatura decidió aprobar un proyecto para declarar el 17 de julio de cada año como Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales. En su informe 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos a personas defensoras del medio ambiente. De este número, la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras asesinadas. El informe también de una organización, un informe más global que se llama Global Witness, ¿no? Testigo Global, también nos habla de que seguimos siendo la región más peligrosa del mundo para el ejercicio de los derechos de la defensa del medio ambiente. Proteger al medio ambiente es prioridad, pero también proteger a las personas que se la juegan siempre por cuidar a nuestros recursos tendría que ser una prioridad. Ojalá que muy pronto defender el medio ambiente, defender a la naturaleza en nuestro país deje de ser una sentencia de muerte. Bajo esta óptica, el Senado avaló por unanimidad el proyecto enviado por la colegisladora para declarar el 17 de julio de cada año como Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales. De lo que se trata es de hacer un llamado de atención a que no es posible que quienes están ocupando y están entregando su vida por defender los recursos naturales, de los que tarde o temprano todas las personas vamos a necesitar también, se les persiga, se les criminalice y se les asesine. Uno de los principales componentes del Acuerdo de Escazú es la obligación de los estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en estudios ambientales puedan actuar sin amenazas, sin restricciones y sin inseguridad. Al ser devuelto a la Cámara de Origen, el dictamen contiene una incorporación realizada por la Cámara Alta a fin de que la declaratoria se realice en términos de lenguaje incluyente y con ello visibilizar el hecho de que las mujeres también son defensoras ambientales. No están viviendo lo mismo el activismo los hombres que las mujeres. En muchos de los casos, las mujeres que son activistas sufren un acoso más grande justo por el hecho de ser mujeres. Incluso desde sus propias comunidades, hay ocasiones donde en una comunidad están divididos los intereses en cuanto a qué se debe proteger y cómo se debe proteger el recurso natural en cuestión, y una manera de dividir el movimiento es precisamente atacando de manera diferenciada a las mujeres. Establecer el 17 de julio de cada año como el Día Nacional del Defensor Ambiental servirá para reconocer la labor de las y los defensores de los recursos naturales. En última instancia, son los guardianes del patrimonio natural de la humanidad. Mientras la iniciativa termina el recorrido para los efectos constitucionales, el llamado desde la Cámara Alta es incuestionable. Nos quedan instantes para tomar conciencia plena como pueblo y comunidad
que debemos de organizarnos para salvar la vida misma. Todas y todos debemos convertirnos en férreos defensores de los derechos humanos ambientales. Ya no hay tiempo, es hoy. Hace 74 años nuestro país conquistó un paso más hacia el progreso, al reconocer la igualdad entre mujeres y hombres en la participación política. El 12 de febrero de 1947 se publicó en la Gaceta del Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 115, fracción 1, de la Constitución, en la cual se establecía la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones municipales, concediéndoles el derecho de votar y ser votadas en igualdad de condición que los varones. Aun cuando se garantizó el acceso a las mujeres en la participación política, existían limitaciones por parte de ciertos sectores conservadores y el mismo gobierno, pues el derecho al voto solo tenía alcances estatales y municipales. Muchos creían que las mujeres eran incapaces de intervenir en la política a nivel nacional. Sin embargo, fue el 3 de julio de 1955, hace 66 años, cuando las mujeres en México ejercieron su derecho al voto por primera vez en una elección federal. Lo anterior gracias a que 2 años antes, el 17 de octubre de 1953, el presidente Ruiz Cortines promulgó y fueron publicadas en el Diario Oficial las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. La participación femenina en la vida política mexicana ha contribuido a la consolidación de la democracia. Su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos y en desarrollo a favor de la igualdad y la equidad de género. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. Los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo son el presidente de la República, quien además de presentar iniciativas, tiene la obligación de promulgar las leyes y decretos. Las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México también pueden presentar iniciativas y deben avalar reformas constitucionales. Las y los diputados federales y senadores tienen la facultad de presentar iniciativas y, en su caso, aprobar las leyes y decretos correspondientes. Las y los ciudadanos, en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, también pueden proponer iniciativas. Una iniciativa de ley o decreto es el documento que los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Toda iniciativa presentada deberá ser turnada a comisiones por conducto de la mesa directiva para su análisis y posterior dictaminación. De acuerdo con proyecciones realizadas por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, para el 2045 en nuestro país habrá 22.9 millones de personas con diabetes. Esta es una de las razones por las cuales en la Cámara Alta se desarrollan foros y llamados desde esta tribuna para no perder de foco esta que también es considerada como una pandemia mundial. Les cuento. Más del 70% de las personas que han perdido la batalla frente al COVID-19 en México es porque padecían una comorbilidad como hipertensión o diabetes. Esta última enfermedad es tan grave que en 2016 la Secretaría de Salud la declaró una emergencia sanitaria.
Ya desde principios de los 2000 se hablaba de lo que es una pandemia de diabetes. En realidad, el término generalmente se usa más en el contexto de enfermedades infecciosas, pero la prevalencia de la diabetes ha aumentado casi a niveles, de hecho son niveles alarmantes. Y por ejemplo, por darnos una idea, el calculado de casos de diabetes mellitus para el 2045 es de unos 600 millones de personas a nivel mundial. Es por eso que especialistas en el Senado de la República destacaron que la diabetes puede ser considerada como una pandemia que ubica a nuestro país en el 6º lugar de casos a nivel internacional, con 8.6 millones de personas. No podemos hablar de otra cosa si no es una pandemia conjunta, cosa que la hace aún con mayor gravedad para el territorio mexicano. Y en la apertura de estos foros, de estos encuentros donde tengamos estos datos, pues es la aportación que creo que es necesaria a la sociedad. A pesar de ser la primera causa de muerte en el país, no se cuenta con protocolos claros para la atención de la diabetes, situación que complica más el panorama para quienes enfrentan dicha enfermedad. En el Seguro Social, la segunda causa más importante de consulta es justamente diabetes mellitus y se dan millones de consultas de diabetes mellitus. La cifra estimada, aproximada de las consultas que se dan de diabetes mellitus son millones. Le tengo aquí la cifra. 3.1 millones de derechohabientes solamente del IMSS acuden a consulta regular. Eso significa que si se pierden aproximadamente 45% de las consultas, estamos hablando de 1.5 millones de consultas. Entonces se están tratando de hacer estrategias. Obviamente la vacunación es una estrategia muy importante, pero también se tienen que tener estrategias en cuanto a educación de salud. El 75% de las personas viven la diabetes de forma descompensada, por lo que es importante impulsar una cultura de vida saludable y de esta forma aprender a convivir con este padecimiento. Es tener un estilo de vida saludable y muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es un estilo de vida saludable? Se recomienda que se le dé orientación a la persona en cuanto al plato del buen comer, ¿no? Es decir, estas cuestiones en cuanto a promoción de salud, a una dieta con una ingesta moderada de carbohidratos, un consumo muy bajo de azúcares simples, una rutina de ejercicio cotidiana y que la persona tenga la noción de que ese estilo de vida es el que le va a generar un estado de salud. El ejemplo de un hombre que no trasciende es ejemplo muerto. El de Belisario Domínguez ha ido más allá del estrecho cerco de su época para ser una figura presente y actuante que estimula la acción de todos los mexicanos. Estas son algunas de las palabras con las que el diputado Flavio Romero de Velasco recordó al senador Belisario Domínguez durante la sesión del sábado 7 de octubre de 1961, fecha en la que fue galardonado el general y licenciado José Inocente Lugo con la medalla que lleva el nombre del insigne chiapaneco. Siguió con el uso de la palabra el senador Antonio Mena Brito, quien también recordó en su discurso a don Belisario Domínguez con esta frase: mártir de la palabra libre, porque fue un convencido de que el silencio implica consentimiento y muchas veces complicidad, porque selló con su sangre para el futuro el imperio de la libertad de pensamiento, el derecho de hablar. Fue el senador Antonio Salazar Salazar a quien le tocó hablar sobre el galardonado en aquella sesión solemne en la que el centro de las miradas era el general revolucionario y licenciado José Inocente Lugo. Al perpetrarse el sacrificio de Madero y Pino Suárez, el gobernador Lugo da cara a la usurpación y una legión de sicarios de Victoriano Huerta lo saca del Palacio del Ejecutivo de Chilpancingo y lo reduce a prisión. Tras soportar los embates traicioneros del Chacal, el licenciado Lugo se puso a las órdenes de don Venustiano Carranza, quien le confirió el grado de general. El galardonado de aquella tarde del 61 fue fundador del Partido Liberal Constitucionalista y a partir de entonces ofreció sus servicios a la función pública y a su querido estado natal.
Me satisface deciros que debo mi formación espiritual a que tuve la fortuna de nacer en el estado de Guerrero, ya que recibí la influencia del medio ambiente propio del pueblo suriano con las tradicionales enseñanzas de los próceres que lucharon en las cruentas campañas de la independencia nacional bajo la dirección del esclarecido patricio don José María Morelos y Pavón. Hago extensivo el honor que me habéis concedido al abnegado y valeroso pueblo del estado de Guerrero y en particular a su juventud estudiosa. General y licenciado José Inocente Lugo, Medalla Belisario Domínguez, 1961. En diciembre de 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El propósito es promover mayor conciencia sobre este problema mundial al cual se le ha visto erróneamente como una falta de ingresos y ahora se pretende visualizarlo como causa y consecuencia de repetidas violaciones a los derechos humanos. México, junto con otros 192 países, se comprometió con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a no dejar a nadie atrás en un proyecto de erradicación de la pobreza que, si bien antoja casi imposible para el año 2030, el propósito es comenzar a enfrentar el tema desde la perspectiva. El reto de la política social de México ante este panorama es enorme y aquí es donde entra el trabajo de la Cámara Alta a través del estudio y promoción de legislaciones que apuntalen la justicia social y la redistribución de la riqueza desde la óptica de los derechos humanos. Y es que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Nadie puede poner en duda el valor y la importancia de Pemex como generadora de energía, motor del desarrollo y una de las principales columnas que sostiene la economía nacional. Sin embargo, y de acuerdo con esa misma relevancia, es primordial que Petróleos Mexicanos asuma su responsabilidad con el planeta e incorpore en sus procesos productivos el desarrollo sostenible y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. De ello trata la reforma recién aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. De cara a la emergencia por el calentamiento global, el mundo se encuentra en una transición tecnológica, económica y política hacia un futuro con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, los principales causantes de dicho calentamiento. Las compañías petroleras son actores clave en esta transición y deben planear estratégicamente cuál será su futuro. Sin embargo, no todas las empresas están actuando conforme a esta realidad. En el Plan de Negocios de Pemex 2021-2025 no se vislumbran acciones claras en materia de cambio climático que incluyan una ruta hacia una transición energética. Por el contrario, su estrategia se alinea más bien con reducir las importaciones de combustibles e impulsar su producción en las refinerías del país, las cuales no cuentan con la tecnología adecuada para capturar los contaminantes que emiten. Del uso de combustibles fósiles que liberan grandes cantidades de dióxido de carbono al aire. Y si no se detiene el calentamiento global, para 2050 quizá la vida en la Tierra sea prácticamente imposible. El Climate Accountability Institute, organismo estadounidense que evalúa el papel del petróleo y sus derivados en la creciente emergencia climática, ubica a Pemex como la 9ª empresa petrolera más contaminante a nivel mundial y la primera en Latinoamérica. Por ello, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado propuso reformar el artículo 11 de la Ley de Petróleos Mexicanos a fin de que Pemex incorpore acciones para la mitigación del cambio climático. Tiene por objeto establecer que la organización y estructura de Pemex deberá atender al desarrollo sostenible,
las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, por lo que otorga un plazo de 90 días al Consejo de Administración de Pemex para que realice las adecuaciones necesarias al Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU ha exhortado a los gobiernos a poner fin a toda nueva exploración de combustibles fósiles y trasladar todos sus subsidios hacia las energías renovables, cuyas inversiones deben cuadruplicarse hacia 2030. En ese sentido, y derivado de la enorme emisión de gases de efecto invernadero que el sector de los hidrocarburos genera, la petrolera mexicana juega un papel fundamental para mitigar el cambio climático, incorporando en su organización políticas más sostenibles. Es así como llegamos al final de este programa. No nos resta más que agradecer el favor de su atención, al tiempo que lanzamos desde este momento la invitación para que nos volvamos a encontrar en este espacio para revisar asuntos relevantes de la agenda de la Cámara Alta. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de cualquiera de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Por mi parte es todo. Reciban un abrazo cordial, pásenla muy bien. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó